Con este video voy a comenzar el mensaje de esta mañana. Continuamos con la línea de pensamiento de Vuelve. Él está esperando a que ella camine. Ahora este hombre ve uno en el mismo estado en que se encontraba él. No sabía cómo ayudarle, pero se la ingenió para hacerlo. Una de las cosas que nos separan de Dios y que nos distancian de Dios, y como parte de la serie de mensajes Vuelve, es el enojo. Entonces yo pensaba qué podía buscar para poder demostrar quizás esa figura de lo que es estar enojado, y di con este video. Para mí fue magnífico, porque yo creo que muestra lo que sucede en la vida de esa persona que va dirigida por lo que es el enojo. Este hombre estaba completamente amargado. Cuando está completamente amargado en su vida, no solamente nosotros tenemos que reconocer que se afecta a nuestra vida, sino que nuestro entorno y todo el que está a nuestro alrededor también se afectará. Pero una vez más, adicional a ser afectado nuestra vida y ser afectado nuestro entorno, afectar a los demás, se afecta nuestra relación con Dios. Y cuando se afecta nuestra relación con Dios, definitivamente nos vamos a distanciar de Él. Y en el día de hoy, el título del mensaje es: si te fuiste por un enojo con Dios, vuelve. Si te fuiste por un enojo con Dios, vuelve. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos diferentes situaciones en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por diferentes cosas que una vez más nos llevan a sentir, a tener en nuestro pensamiento ese enojo hacia Dios? Muchas veces ni siquiera Dios involucrado en ello. Pero como no tenemos algo más grande para poder acusar y para poder señalar, ¿con quién la cogemos? Con Dios. Con el que nosotros pensamos que no se puede defender. Pudiera hacerlo de la manera que quisiera, pero no tiene necesidad de hacerlo. Él solamente espera que nosotros algún día tengamos la conciencia correcta, la conciencia de que si sucede, podamos volver. Cuando nosotros miramos, el enojo es una emoción humana normal que definitivamente todos nosotros podemos pasar, pero mal manejada nos puede llevar a lugares no deseados. Mal manejado nos lleva a lugares no deseados. Preguntar a la muchacha del Burger King. Una situación muy lamentable. Esta muchacha
molesta porque no se le sirve la comida de la forma en que ella quería que se le sirviera y se le cobrara, hace el espectáculo que hace y ahora no tiene algo tan complicado como que no le sirvieron la comida correctamente, no se la cobraron correctamente, sino que ahora gastó en el Whopper y va a tener que gastar en abogados para resolver un problema que no hubiera tenido si quizás no hubiera llegado hasta aquel lugar enojada. No estoy aquí en una posición de juzgarla, solamente traigo el ejemplo de lo que se vio. Ninguno de nosotros sabemos cómo ella llegó allí. Ninguno de nosotros sabemos cuál era la molestia, la irritación, el enojo que podía tener. Pero si vemos la reacción de por algo que sucede que no era tan complejo y ahora es más complejo de lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar y quisiera vivir. Abogado, caso, un enojo. Y hay una manifestación de esos enojos que nos llevan a esos lugares no deseados. El enojo puede activar 3 tipos de respuestas en nuestra vida, para que lo tengas a consciente, para que cuando surja quizás lo puedan manejar. Número 1, tiene la respuesta corporal. Nuestro cuerpo se activa o se prepara para la defensa en medio de un ataque. Cuando nos sentimos enojados, nuestro cuerpo reacciona como que va a ser atacado y al tú sentirte en una posición vulnerable de ataque, tú vas a tender a defenderte. No necesariamente estás en esa posición, pero como andas enojado por la vida, andas peleando con todo el mundo. Y andas corporalmente en una posición de ataque. En este estado lo que vemos son algunas actitudes o algunas conductas impulsivas. Número 2, la respuesta cognitiva. Está la respuesta corporal, está la respuesta cognitiva. De la respuesta cognitiva depende de cómo interpretamos las situaciones. Cómo yo interpreto la situación. Un ejemplo de ello, si yo siento injusticia o una falta de respeto, me voy a enojar. Si yo siento que esto es injusto, que esto que está pasando, ¿cuánta gente vive por ahí queriendo ser justos? Cuando hay muchas de las cosas también en las que se lanzan como ciertas injusticias, que no son tan injusticias nada, pero con ese enojo, no pongamos ejemplo para no seguir entrando en la política, pero abre Facebook y mira un live. Aquel tiene, ahora me molesta, me enojo porque creo que es injusto que aquel tiene más de lo que yo tengo y tengo que pelear. Hermano, sea feliz con lo que tiene el otro, lo tiene. Claro, si es indebido, pues deja que la justicia haga justicia. Pero a nivel cognitivo voy determinando por lo que creo justo, lo que creo injusto, lo que es una falta de respeto, lo que no es esto. Y nos enojamos. Y número 3, la respuesta conductual. En este tipo de respuesta nos hace tomar acciones con el objetivo de defendernos de aquello que nos ataca o lo que nos ha enojado. Y aquí yo tomo acciones. Aquí mi conducta cambia. Aquí yo entonces reacciono. Utilicemos una vez más el ejemplo de la dama de Burger King. Estamos a manera de juicio. Evaluemos lo que todos públicamente hemos visto. Por eso lo traigo. Lo que todos vimos. No sabemos lo que sucedía, pero dentro de ella pudo considerar que era injusta la forma en que estaba siendo tratada y ahora reacciona con su conducta y lo que ella pareciera ser una defensa porque lo que se estaba haciendo en su vida era injusto, ahora ella reacciona, ella ataca y toma acciones. Acciones que no debieron nunca hacer. Una vez más, cuando vivimos por el enojo podemos activar estos 3 tipos de respuesta. La corporal, la cognitiva y la conductual. Muchas veces cuando tomamos este tipo de respuesta, la acción, a menudo esa acción que tomamos en el aspecto conductual es alejarnos. En la vida hay situaciones que nos desagradan, que son desagradables, las que llegamos quizás a culpar a Dios, las que entonces se convierte en un enojo hacia Dios y me distancio. Y me separo. Yo me separo. Yo llego a la conclusión, es Dios. Ya lo que es Dios y me separo. Ese tipo de enojo nos aleja de Él. Y como te decía al principio, para entonces compartir unos versos y traer las ideas de hoy y que las puedas recibir en tu corazón, no solamente nos aleja de Dios, sino nos aleja de que otros puedan ser capaces
de hacer en su vida y de vivir en su vida con Dios por esa decisión que yo tomé de ese enojo y por lo que yo estoy experimentando. Hay gente que se cohíbe, una vez más, de servirle al Señor por el hecho de lo que ven de mí, por el hecho de reflejo de lo que quizás yo muestro en mi vida, por el tan solo hecho de distanciarme de Dios. Hoy hablando del aspecto en específico de lo que es el enojo. John MacArthur decía, usted es, cuando vi esta frase me encantó, y yo he dicho esto anteriormente, usted es la única Biblia que algunos incrédulos leerán. Nosotros somos la única Biblia que mucha gente allá afuera va a poder leer. Nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro funcionar, va a ser la única Biblia. Hay mucha gente que me dice, pastor, ¿cómo yo convenzo a fulano a que venga a la iglesia? ¿Qué verso? ¿Qué le predico? ¿Qué le digo? Y yo le digo, ningún verso, ninguna predicación, no le digas nada. ¿Y qué hago? Vive. ¿Y cómo vivo? Correctamente. Vívelo de tal forma que lo que tú vives acerque esa gente hacia Dios. Y es un gran reto. Y es un gran reto. Porque todo lo que tocamos hasta ahora en nuestro pensamiento, la injusticia, lo que yo creo que es, lo que yo creo que no debo ser, lo que yo entonces llego a mis ciertas conclusiones por lo que estoy viviendo, porque no todo lo que yo quisiera estar viviendo es lo que estoy realmente viviendo y manifestando en mi vida. Y llego a la determinación si me acerca, no me acerca a Dios, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué no lo pasé? Tengo que trabajar ahora con mi ser. Y con el convencerme a mí mismo de esa cercanía a Dios, para que ahora otro también dependa de verme a mí cómo reacciono, para que entonces ellos quieran reaccionar. Es la mente egoísta de cualquiera. Difícil, dificilísimo. Al pastor le pasa. Tengo yo que bregar con esto. Ya tengo que bregar con este, que no veo que esté tan interesado como yo estoy interesado de que haga algo en su vida. Pero quizás la única Biblia que va a leer es cuando nos ve. Utilicemos en el día de hoy un ejemplo de un hombre que se distanció de Dios por enojo. Un profeta que se distancia a Dios por enojo. Y quizás algunos de ustedes han visto esta historia y la has visto de la forma en que te la voy a mostrar. Pero si no es así, yo espero que tú la recibas en tu corazón. Y si lo has visto, pues que tú puedas reflexionar en el día de hoy y que definitivamente dirijas tu vida a esto que estamos compartiendo en esta mañana. Ve conmigo al libro de Jonás. Jonás, el capítulo 1, el verso del 1 al 3. Esta es la famosa historia de este hombre que es llamado a predicar a un lugar, se niega a predicar en ese lugar y la mayoría de la gente, ¿verdad?, lo asocia a esa canción que cuando niñitos todos escuchamos si fuimos a la escuela dominical. ¿Cuántos se la saben? Jonás no le hizo caso la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, se lo tragó. Cataplum, dicen algunos. Cataplum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Fue más allá de no hacerle caso a la palabra del Señor. Y mira lo que dice el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Porque ha subido su maldad delante de mí. Mira esto. Pregona en contra de ella. Establecido está, Dios le dice, vas a pregonar en contra de ella. Mira el detalle, dice la palabra del Señor, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir. Para huir, no de cualquier cosa, mira esto, para huir de la presencia de Jehová. Y en vez de irse a Nínive, él se va a Tarsis. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y dice al final del verso, lejos de la presencia de Jehová. Este hombre era profeta. ¿Qué hace un profeta? Habla de parte de Dios. El Antiguo Testamento tendría que llevar un mensaje a naciones o a hombres que impactarían una nación. Este hombre tenía la responsabilidad de que aquella gente tuviera cercanía a Dios. Era una responsabilidad de acercar. ¿Y qué él hizo? Se alejó. Discrepancias totales. Él tenía la responsabilidad de acercar la gente hacia Dios y él pretendía, después de escuchar la voz de Dios, que si se dirigía geográficamente hablando a otro lugar, huiría de la presencia de Dios. Eso es locura. Pero ¿cuántas veces nosotros llegamos a unos estados mentales que consideramos que por el tan solo hecho quizás de que no me congregue, me alejé de la presencia de Dios? Ya no estoy cerca de Dios. Ya no tengo que ver nada con Dios. La mayoría de la gente cuando se va a apartar de los caminos del Señor, deja de ir a la iglesia. Pero luego que dejas de ir a la iglesia, lo que hace es que te dejas de relacionar con todo aquello que te acuerde lo bueno que es Dios, que te acuerde la palabra de Dios, que te acuerdes quizás lo que hizo Dios en tu vida, todo lo relacionado con Dios, te distancia. Y pensamos que si nos distanciamos de todo eso, ahora me distancié de la presencia de Dios. Este hombre coge un boleto, que es lo que tenía la capacidad de poder hacer, pagar por un boleto, se monta en un barco y se va completamente a otra dirección, la dirección contraria a lo que Dios había dicho. Y los que conocen la historia, ahí es donde se manifiesta que hay una gran tormenta, están en aquel barco. Ahora los hombres de aquel barco, como todo es relacionado a lo que podía hacer Dios, dice, aquí hay algo en maldición, aquí esto no estaba así, algo aquí está pasando. El hombre allí mismo, medio dormido, entre la loquera que podía tener, entre todo este arrebato mental y emocional que podía estar experimentando, ahora lo despiertan y él se confiesa y dice, soy yo. Láncenme, tírenme. Yo los metí en problemas, tírenme, láncenme, no hay problema. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y allá vieron un pez grande, que lo hemos autodenominado como ballena. ¿Y qué hizo? ¡Rum! Se lo tragó. 3 días en el vientre de aquel pez grande. Imagínate todo lo que pudo haber experimentado allí. Toda la suciedad que pudo haber experimentado allí. Preguntémonos cómo los líquidos de aquel lugar no le hicieron daño. Para que esos ácidos que hay, esos ácidos intestinales, no le hicieron daño para morir. Son los cuestionamientos que se hace a la gente quizás para alejarse de lo que es Dios. Olvídate de los ácidos o los no ácidos. Ponte a pensar en el propósito gigantesco que tenía Dios en su vida, que pudo sobrevivir hasta esos ácidos. Y pasan 3 días y dentro de aquel pez, con toda la podredumbre, con todo lo que podía haber, con todo lo que se podía estar experimentando, ahora este hombre ora. Ahora le hace una oración a Dios. Magnífico. Hagamos lo que hay que hacer. El pez lo suelta. ¿Y dónde lo suelta? En Nínive. ¿Dónde debió haber estado? Desde el principio. Donde debió haber estado desde el principio. Y hay gente, no quiero adelantarle el mensaje, que no quieren pasar por el estómago del pez y no quieren pasar por las cosas feas del pez. Cuando las cosas feas del pez no hay que pasarlas. ¿Sabes por qué no hay que pasarlas? Si haces lo que te dijo Dios desde el principio.
Pero cuando una persona es escogida por Dios, cuando una persona es elegida por Dios, cuando una persona despierta a lo que es la salvación y conocer la vida grandiosa que se tiene en Dios, se escucha bien, no hay forma de que nada pueda detener a que sea alcanzado por el mismo Dios, y no sea alcanzado solamente por el mismo Dios, sino que se cumpla lo que Dios dijo en su vida y que haya una manifestación de lo que desde el principio se comenzó a creer para esa persona. Y de las cosas que yo quiero destacar en el día de hoy, si adelantarme una vez más el mensaje, es que en tu vida, si te escogió, si te señaló, si un día dijo que iba a hacer algo en ella, no importa lo que tú puedas experimentar, Dios lo va a cumplir, porque como aprendimos la semana pasada, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y si dijo que era contigo, contigo va a ser. Lo que todos nosotros debemos de reflexionar es, ¿qué sucedió en ese camino? ¿Qué sucedió mientras yo iba creyéndole a Dios y yo pensaba que podía hacer algo en mi vida, que ahora crea un pensamiento en mí que me cancela para hacer lo que se supone que estuviera haciendo desde el principio? ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? Este hombre no quería ir a Nínive. Nínive, conocido por ser un pueblo sangriento. En Nínive se dice que surge la condena de la crucifixión y luego los romanos la aplican y la aprenden. En Nínive se derramaba sangre. En Nínive la gente vivía amargada. En Nínive la gente vivía aborrecida. En Nínive la gente vivía enojada. Y mira lo que dice el capítulo 3, el verso 10 de esa historia en Jonás, de ese mismo capítulo de Jonás. El capítulo 3, el verso 10 dice la palabra del Señor: y vio Dios que lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Miremos unos versos anteriores, miremos el verso 5, dice la palabra del Señor para poder caer en contexto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este hombre, cuando luego que sale de la ballena, ¿sabe lo que hizo? Predicar. Jonás predicó lo que se le mandó. 3 días estuvo en la ballena. Dice la palabra del Señor que en 3 días caminando tú podías cruzar la ciudad de Nínive. 3 días estuvo este hombre caminando y 3 días estuvo este hombre predicando. Luego que predica el hecho de que si no se arrepentían de lo que estaban haciendo iban a ser destruidos. Luego que predica eso, dice la palabra del Señor, y los hombres de Nínive creyeron a Dios en ese verso 5 y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice la palabra del Señor que llegó las noticias al rey. El rey se despoja de los vestidos. El rey también se involucra en todo este aspecto que muestra arrepentimiento de parte del pueblo. Y no solamente ahora el pueblo, sino el gobierno. Y dice el verso 10, para mostrarte un detalle más y no ir a todos los versos, pero lee esa historia, es maravillosa, es de mis favoritas de la Biblia. Dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa palabra arrepentimiento no es tal arrepentimiento como que cambió de decisión. No es esa palabra que se arrepintió y ahora sí y ahora no. Como estábamos hablando anteriormente, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí lo que sucede es que esta gente decide hacer lo que tendría que hacer. Los resultados que iban a tener son los que vas a tener si haces lo que tienes que hacer. No es que Dios sí y Dios no. Es que ellos sí y ellos no. No hacían lo que iban a obtener en su vida. Si vives enojado, si vives en violencia, si vives como estabas viviendo, ¿a qué tú ibas a terminar? ¿En qué ibas a terminar? En destrucción. Jonás predicó, Jonás llegó quizás a lograr que esta gente entendiera otra cosa. Al esta gente entender otra cosa, ahora tienen otras acciones. Las acciones que tenían evitarían la destrucción. ¿Me expliqué? Como en nuestras vidas. Por eso es que todo el tiempo le echamos la culpa a Dios. Dios hizo, Dios esto, Dios lo otro. Pero ponte a analizar cuántas decisiones tomamos nosotros que fueron las que nos hicieron vivir eso. Que si hubiéramos vivido otra cosa, no la estuviéramos pasando. Ya le estamos pasando como quiera Dios está. Dios hubiera estado
en la destrucción como en la no destrucción. Como Dios estaba en la destrucción, decidió enviarle al profeta para que esta gente cambiara la dirección. No importa cuán mal nos vaya en nuestra vida, siempre Dios estará al tanto de lo que está sucediendo e enviará a alguien a dirigirte a que vuelvas. A que vuelvas. Esto es lo que te quería mostrar. Una sociedad molesta, una sociedad airada, una sociedad violenta, ahora con el mandato de que se hablara a esta gran ciudad, como dice el verso 1, que se pregonara en contra de ella, que se le hablara algo en contra de lo que estaban viviendo. La gente lo tomaría ese verso como que se pregona en contra de ella, dirigido a la destrucción. Escucha bien, el plan de Dios nunca fue dirigido a la destrucción, porque si hubiera sido dirigido a la destrucción, desde el principio Dios podía destruirlos. En el Antiguo Pacto lo habíamos visto hasta aquí. Dice la palabra del Señor que se pregonara en contra de ella, en contra de lo que hacían. Y ahora tenemos un Dios que quería a toda esta gente, para mostrarte algo, enojada, violenta, camino a la destrucción, mostrarle algo diferente. Y era que a través de su palabra, y a través de lo que él había dicho, podían poderlo tener. Ahora mira el verso 4. Y con esto voy a orar. Mira el capítulo 4, perdón. Mira el capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4 en las Biblias que tienen títulos? ¿Qué dice? ¿El qué? El enojo de Jonás. Ahora el que se supone que predicara la misericordia era el enojado. Ahora la ciudad enojada se le enviaría a uno que tendría que predicarle, pero porque se le envió a predicar, ahora este hombre estaba enojado. Pastor, ¿y por qué estaba enojado? Esto es lo grandioso de esta historia y por eso es que yo la he predicado tanto en mi vida y por eso me fascina. Es lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Venimos leyendo del capítulo 3. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? Que esta gente se arrepintió. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? Que esta gente tomó unas acciones que mostraron arrepentimiento. Hicieron ayuno, pusieron sobre su cabeza ceniza, hicieron unas acciones que mostraron arrepentimiento. Y ahora Jonás se enojó porque el pueblo se arrepintió. Dime tú si eso no es una locura. Yo vengo aquí, te predico que prosperes y cuando te veo prosperar me molesto. Es una locura. Tú puedes, el dueño del oro y la plata, si la administras correctamente, lo vas a poder hacer. Abre ese negocio, créele a Dios, ten fe como una semilla de mostaza, hazlo, lánzate, edúcate y te motivo y te inspiro a la fe, te enseño, te capacito hasta naturalmente porque te podemos dar alguna charla, lo haces, comienzas a crecer, comienzas a prosperar. Y cuando vienes donde me decime, pastor, este año vendimos $500,000. Y yo, ¿cómo vas a vender $500,000? Contrallado, para decir desgraciado, porque estoy también cambiando esa palabra. Desgraciado, ¿cómo vas a vender $500,000? Tendrías que quedar en 100,000. Jayo, pero le hablas salvación y le dices, tú y tu casa servirán a Jehová. Y entra toda la familia. Y cuando entra toda la familia digo, ¿por qué trajiste toda la familia? Tenías que venir tú solo. Eso es una locura. Y ahora este hombre, después de predicar, surge el resultado de la predicación, que era la palabra de Dios y el resultado de la palabra de Dios. Y este hombre está enojado. Y no solamente está enojado, sino que tenía pesadumbre, se pesadumbró. Y ahora comenzó a tener lo que nosotros decíamos al principio, las respuestas del enojo. Las respuestas del enojo de su vida. Lo peculiar es que esas respuestas del enojo se dan por el tan solo hecho de resultado de lo de Dios en la vida de un montón de gente que antes estaban enojados. Poderoso. Y oró a Jehová y dijo, mira esto. Y mira ahora la conversación que comienza a tener con Dios en el verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto era lo que le causaba enojo. Y esto es lo que es poderoso. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se apresuró a huir a Tarsis? ¿Qué fue la conversación que había tenido con Dios? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Este hombre huye de la presencia de Dios, y este hombre se enoja porque Dios no se enojaba. Este hombre se enoja y se molesta porque sabía que Dios iba a tener misericordia. Este hombre se enoja una vez más por el resultado que él sabía que se tendría al él hacer lo que iba a hacer. Él predicaría, la gente se iba a arrepentir. Y como él sabía que la gente se iba a arrepentir, se molestó. Porque el plan de Jonás era que Nínive en su pensamiento debía ser destruida, no hubiera sido por la misericordia de Dios alcanzada y que permanecieran. Yo no sé qué había vivido Jonás con la gente de Nínive, pero se enojó cuando la misericordia de Dios lo alcanzó. Y no solamente se enojó porque la misericordia de Dios lo alcanzó, se enojó porque Dios lo utilizó a él para que la misericordia llegara a ese lugar. Leo unos versos más para compartir una idea más y orar en esta mañana. Dice la palabra del Señor: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira las expresiones de este tipo. Te ruego, Jehová, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, mira esto, verso 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mira esto, el tipo ahora se va de lejos a ver lo que iba a pasar con la ciudad. El tipo todavía tenía esperanza que se destruyera. Y se llama: ¿qué va a pasar aquí? Porque si hubiera sido la esperanza de que Dios hubiera hecho lo que hizo, ese cambio iba a ser a largo plazo. Sí podía haber paz por ciertos días. Yo soy de los que creo que se paró a ver si venía la destrucción que le esperaba. La destrucción siempre vendrá más rápido que la construcción. Y se siente esperar de lejos, cogiendo sol, esperando que iba a suceder. Todavía dudaba de lo que era capaz de hacer Dios. Y Dios le manda una sombrita. Ahora Dios le mandó una sombrita. Y ahora el gruñón, el aborrecido, el amargado, el peleonero, dice la Biblia, lo acabamos de leer, que se alegró. Y se alegró de que ahora tenía sombrita. Como a él era el que le estaba dando duro. Como ahora a él era el que le estaba dando duro en el cocote el sol. Es lo que dice la palabra del Señor. Y preparó Jehová Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? No le dice: ¿tanto te enojas porque libré al pueblo? Y ahora le dice: ¿tanto te enojas porque la calabacera se fue? ¿Tanto te enojas porque se te fue la sombrita? ¿Tanto te enojas? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mira la testarudez de este hombre. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche desapareció, pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 220,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales.
tú te lamentas de la calabacera que tú no la creaste. Y no eres lo suficientemente misericordioso para pensar en las 200 y pico de mil de personas que hay allí, que no saben discernir. Esta gente necesitaba ser alumbrado por la palabra de Dios. Esta gente vivía literalmente en una oscuridad mental y una oscuridad espiritual. Y este hombre se enoja. Ahí se acaba el capítulo de Jonás. Ahí se acabó. Hasta el final Dios, haciéndolo tratar de entender y llevándolo a la conciencia de lo que él era capaz de hacer por la gente, si lo era capaz de hacer por la gente, también lo haría por él. Pero la conclusión que yo puedo llegar a entender es que este hombre nunca lo entendió. Porque si no hubiera visto un verso más que hubiera dicho, y Jonás entendió y siguió predicando la misericordia de Dios. No fue así. Cuando nosotros miramos al pueblo de Nínive, luego el profeta Nahum, 150 años después, 150 años después de este evento, describe aquella ciudad como una ciudad sangrienta. 150 años después. Y 150 años después, aquella ciudad terminó en destrucción. 150 años después fue destruida. Pastor, ¿y qué tú quieres decirme en el día de hoy? Y recordé un mensaje que prediqué hace muchos años. Y cuando yo miraba esto, en mi corazón lo único que yo podía recibir es cómo por quizás nosotros comprender muchas cosas de parte de Dios en nuestra vida, esas cosas que nos llevan a enojarnos y que nos distancian de Él y nos distancian a cumplir lo que tenemos que hacer en nuestra vida, provocamos que muchas de esas cosas que hace Dios aquí en la tierra sean incompletas. Por Jonás no creer, aquel mensaje no fue perpetuo para el pueblo. Y aquel mensaje el pueblo lo olvidó. Jonás no creyó en lo que Dios era capaz de hacer. Predicó por predicar. Logró tener y logró hacer que el pueblo tuviera una convicción. Pero luego se fue de lejos a ver el resultado y pensamos nosotros, como te dije hace un rato, y pensaría yo que el resultado que quiso ver de lejos era el instantáneo, el que todavía pensaba que hubiera habido destrucción. Hay un punto final, como te dije hace un rato. Y luego de eso, no existe la expresión de parte del escritor ni de Dios, ni la inspiración del Espíritu de Dios en el que escribe la palabra del Señor para destacarnos que aquel hombre creyó. Si aquel hombre hubiera creído, se hubiera permanecido predicando la misma palabra. Hay misericordia para el pueblo. Hay misericordia para ti. Dios lo puede hacer. 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 Y si Dios lo puede hacer, vuelve. Y como Dios lo puede hacer, acércate. Y como Dios lo puede hacer, el resultado se hubiera plasmado de tal forma en el corazón que la palabra se perpetuaba. Y 150 años después todavía quizás hubieran estado practicando lo que practicaron en aquel instante por un momento, por la convicción temporera de lo que este hombre hizo, pero en la mente de Dios siempre había estado. ¿Y qué yo vengo a decirte a ti en el día de hoy? Pastor, ¿y qué tú me vienes a decir a mí en el día de hoy? Cuando nosotros miramos el libro de Mateo, el capítulo 12, el verso 38, dice la palabra del Señor, y este Jesús hablando, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. En un momento de los de juicio ante Jesús. Deseamos ver señal de ti. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Señal no le va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás, eso está brutal y no voy a entrar en eso, otro día lo vemos, ya yo lo predico. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, escucha bien, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Y los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero mira esto sí es grande. Y he aquí, este es Jesús hablando, verso 41, libro de Mateo, el capítulo 12. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Jesús dice, escucharon a Jonás a medio pocillo y se arrepintieron. Y él dice, he aquí, uno más que Jonás en este lugar. He aquí uno más que Jonás. Por Jesús, su muerte, crucifixión y resurrección, que también fueron 3 días, y que Jesús dice, aquel estuvo en el vientre 3 días, fue y predicó, y sin creer aquella gente fue convencida. Imagínate lo que yo soy capaz de hacer. Si en Jonás o la señal de Jonás las cosas son incompletas, con Jesús todo es completo. Todo es completo en nuestra vida. Y si algo nosotros debemos de considerar es que por lo que hizo Jesús, no importa lo que yo pueda estar experimentando, el día que quizás se me olvide, yo tengo que volver. Porque lo que hace Jesús es completo. Jonás tuvo que volver. Y lo que te voy a predicar ahora fue lo que te prediqué hace un rato, que debía haberlo hecho ahora. Jonás tuvo que volver. Pero Jonás volvió de la forma en que ninguno de nosotros quisiéramos hacerlo. Mi oración es que si un día te fuiste, y cuando te fuiste en un tal enojo, que en el día de hoy regreses. Pero si ya regresaste, escucha bien, que no haya nada en tu vida que te separe de Él y que algún día en tu pensamiento te llegue a estar en ese lugar tan oscuro como el vientre de una ballena. ¿Y por qué razón te digo esto? Por lo que te dije hace un rato, que te voy a haber dicho ahora. Porque sea como sea, vas a volver. O vuelves porque crees en lo suficiente que Dios puede hacer en tu vida y lo que un día Dios te dijo, o vuelves en el vientre de una ballena. Y hay gente que no quiere experimentar el vientre de la ballena, pero experimentas el vientre de la ballena porque es lo único que te hará volver. Mi oración es que nunca sea el vientre de la ballena. Mi oración es que sea el mensaje que recibiste un día y que te atrevas a creerlo y que para que se haga completo en tu vida, lo creas para ti y lo creas para otro. Que la misericordia que tú recibiste la puedas brindar a otro. ¿Por qué yo te dije que quizás hubiera predicado hasta este mensaje para un aniversario? Porque la gente pretendería que quizás se predicara un mensaje especial. Por lo especial está en esto. De hoy en adelante tienes que predicar para que esta casa se llene y la misma salvación que tú has recibido, que la reciban ellos. De hoy en adelante no va a haber testimonio más grande que la gente pueda escuchar de lo que está sucediendo en Fuente de Agua Viva de Caguas, si no es a través de lo que sucede en tu vida. Yo le creo a Dios que no importa lo que haya sucedido, lo que se cumple en tu vida es lo que Él ha dicho. Si Él habló misericordia, hay misericordia. Jamás me enojaré porque tú apliques la palabra que se enseña en esta casa. Y cuando veamos los resultados, es todo lo contrario. Crecemos juntos, lo celebramos juntos, le damos la gloria a Dios juntos. Y cuando la gente se fije que sea lo suficientemente capaz de recibir en su corazón, que es lo que Dios hace en la vida del hombre. Cuando salgas allá afuera y te encuentres quizás con alguien que está distanciado, está distanciada de Él, está apartado, está apartada de Él, no tengas ningún temor, a pesar de lo que tú sabes que ya ha hecho, en decirle vuelve, vuelve, porque el plan divino siempre será para cercanía a Él, no para el distanciamiento. Y escucha bien, si lo que estás pasando en tu vida o lo que has pasado en tu vida, en tu corazón, lo que ha traído es enojo, en el día de hoy tú eres libre en el nombre poderoso de Jesús. No hay nada que puedas estar experimentando que te haga enojar en contra de aquel que quiere todo lo bueno para ti en tu vida. No hay pérdida, no hay falta, no hay falla, no hay nada de lo que se puede experimentar que me pueda llevar a un estado de enojo hacia Dios, cuando no hay ninguno en este mundo que me ame tanto como Él me amó. Por eso fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, y lo que hace en mi vida es completo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie.